Muy buenas tardes, Radio Bendición 103.3. Muy buenas tardes a todos mis hermanos y hermanas que nos sintonizan, a todas las personas que nos están escuchando desde un taxi, desde un Uber, desde un anexo, desde la cárcel, desde su casa, desde su trabajo. Sean muy bendecidos en el nombre de Jesucristo. Que el favor de Jesucristo esté con ustedes. Y si tienen algún problema, que el Espíritu Santo los guíe para resolverlos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Voy aquí a empezar una pequeña oración para todo aquel que me está escuchando el día de hoy. Padre mío Jehová, el gran yo soy, te damos gracias por este día. Otro día más para todos los que me escuchan a través de la radio. Padre mío Jehová, en el nombre de Jesucristo, bendícelos. Que el favor de Jesucristo esté con ellos. Si están enfermos, sánalos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Si tienen algún problema, Espíritu Santo, guíalos a la solución de ese problema. Enséñales, Espíritu Santo, a librar las batallas con tu palabra, Espíritu Santo. Que ellos sepan cómo defenderse en contra de los ataques del enemigo, del diablo y sus demonios, para que salgan victoriosos. Y los cubrimos, a todo aquel que me está escuchando, lo cubrimos con la sangre de Jesucristo y declaramos una muralla de fuego alrededor de todo aquel que me está escuchando el día de hoy. Y ningún ataque en contra de usted prosperará en el nombre de Jesucristo. Toda la gloria y la honra y el poder y autoridad para el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. El día de hoy le vamos a dar continuación a la prédica de la semana pasada, del miércoles pasado. El miércoles pasado predicamos y enseñamos el tema la armadura de Dios. Amén. Que la armadura de Dios la encontramos en Efesios del 10 al 20. Efesios de 10 al 20. Y la armadura de Dios comprende 6 armas divinas, 6 armas de combate en el reino de Dios, celestiales, supernaturales, poderosas, que nuestro Padre Dios y Jesucristo nos han dado para defendernos aquí en la tierra, de los ataques del enemigo, de los dardos de fuego venenosos que nos envía el enemigo para perjudicarnos, para hacernos sufrir, para que no se cumplan los planes de Dios en nuestras vidas. Pero el día de hoy, en el nombre de Jesucristo, yo les explicaré, les enseñaré cómo defenderse usando la armadura de Dios, en el nombre de Jesucristo. Aquí el Espíritu Santo los va a enseñar, les va a dar el discernimiento de cómo usar cada arma, la cual llamamos la armadura de Dios, que son aquí les voy a explicar. Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que viene siendo arma número 1. Arma número 1, que es estar firmes, ceñidos, o sea, ajustar, apretar vuestros lomos, o sea, nuestra cintura con la verdad.
Arma número 1, defendernos con la verdad. Arma número 2, vestidos, hay que vestirnos con la coraza de justicia. Arma número 2, justicia. Arma número 3, ponernos en los pies el calzado del Evangelio de paz. El arma número 3 es Evangelio de paz. El arma número 4, el arma número 4 es el escudo de la fe, ¿sí? La fe. Arma número 4, la fe. Arma número 5, el yelmo de salvación. Arma número 5, la salvación. ¿Cómo usarla en la armadura de Dios, que es la salvación? Arma número 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Arma número 6, la palabra de Dios. Entonces son 6 armas en la armadura de Dios. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros utilicemos esa armadura de Dios sabiamente, con inteligencia, en el momento preciso, la hora precisa, el día preciso, el mes preciso, el año preciso, todo a la perfección, ¿sí? Pidiéndole ayuda al Espíritu Santo cómo usar la armadura de Dios, Él nos va a llevar de la forma sabia y con entendimiento de cómo usar, practicar la armadura de Dios, ¿sí? Porque como en el primer programa yo les expliqué que la armadura de Dios no es solo decir, porque yo he escuchado de algunos hermanos y hermanas de Jesucristo que dicen, me levanto en la mañana y me pongo la armadura de Dios. La salvación, número 1, la verdad, justicia. Número 3, el Evangelio de paz. Número 5, la salvación. Número 4, la fe. Que se visten con la armadura de Dios en la mañana de esta forma. Está bien que lo declaren en el nombre de Jesucristo, pero ese no es... Se ponen la armadura en la mañana, pero no la practican todo el día, no se acuerdan ni de la palabra, no leen la palabra de Dios, no tienen fe, no utilizan la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no predican las buenas nuevas del Evangelio. Muchas veces no practican la verdad, muchas veces no son justos. Entonces, el usar correctamente la armadura de Dios es obedeciendo la palabra de Dios y utilizar las armas espirituales, celestiales, supernaturales, de acuerdo a la palabra de Dios, alineado con la palabra de Dios, que es lo que les voy a explicar. No nomás es vestirse en la mañana la armadura de Dios y olvidarse ya todo el día, olvidarse que se vistieron en la mañana de la armadura de Dios. Así no es, mis hermanas y hermanos. Entonces, en el programa pasado hablamos de las primeras 3 armas superpoderosas espirituales celestiales, que fue, número 1, la verdad. Número 2, la justicia. Número 3, el Evangelio de la paz, ¿sí? Esas son las 3 primeras armas celestiales supernaturales, en el nombre de Jesucristo. Si quieren ustedes ver la primera prédica sobre las primeras 3 armas celestiales supernaturales poderosas que Dios nos ha dado, pueden encontrarme como Evangelista Elizabeth Lizárraga en mi página de Facebook. Ahí encontrarán la prédica. O también me pueden encontrar en mi canal de YouTube, Elizabeth Lizárraga.
Evangelista Elizabeth Lizárraga. Entonces voy a leer qué es la armadura de Dios, ¿sí? Un recordatorio, Efesios 6 del 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo y sus demonios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes. Los ataques, ustedes bien saben que la mayoría llegan invisiblemente, ¿sí? Los demonios se presentan de forma invisible. Muchos han llegado a ver a los demonios cuando los atacan también, o se manifiestan en sus sueños, ¿sí? Con pesadillas. Pero por lo general ellos llegan de forma invisible, ¿sí? Por eso tenemos que estar en guardia, ser proactivos y leer la palabra de Dios todos los días para, de acuerdo, según el ataque que llegue, sabernos defender con los versos indicados, declarárselos al enemigo, en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Sigo leyendo. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Quiere decir, saber resistir el día malo. ¿Qué quiere decir esto? Que si llega un ataque del enemigo, poder vencer ese ataque en el nombre de Jesucristo, utilizando las armas celestiales de la armadura de Dios que nos ha dado. Y ya aquí dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, ya habiendo pasado esta tribulación, pasado ese ataque demónico, pasado ese problema, nosotros estamos con fuerzas firmes, con la fuerza supernatural del Espíritu Santo que nos guía de cómo utilizar esas armas espirituales, celestiales, supernaturales, divinas, que vienen del reino de Dios, que vienen de la presencia de nuestro Padre Jehová y de Jesucristo, ¿sí? En sí, la armadura de Dios en general es Jesucristo, ¿sí? Por lo tanto, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Todos los dardos del fuego del maligno que llegan son venenosos. A usted lo quieren acabar, quieren hasta matarlo, esos dardos, ¿sí? Porque el enemigo no está jugando. El enemigo, él tira para destruirnos, ¿sí? Sobre todo, tomar el escudo de fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar, ¿sí? Amén. Entonces, la vez pasada hablé sobre el arma número 1, que es la verdad, el arma número 2, que es la justicia, arma número 3, el evangelio de paz. Y el día de hoy vamos a pasar para hablar de la arma celestial poderosa, supernatural, la fe. La fe, mis hermanos. Voy a leer Hebreos 11, verso 1,
Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí nos quiere decir que cuando llegue un ataque del enemigo, pues por lo general es invisible o utiliza a personas, utilizan a personas que no están, por ejemplo, utilizan a personas que no conocen a Dios y las pueden utilizar a esas personas como armas para atacarnos, ¿sí? O también, muchas veces, también en el cuerpo de Jesucristo, a veces hermanos y hermanas no conocen todavía bien la palabra de Dios y se dejan usar por el enemigo, ¿sí? A esos hermanos y hermanas se les tiene que hablar con amor, basado en la palabra, para que encuentren la verdad y en ellos crezca el carácter y sean transformados a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, ¿sí? Cuando pase eso. Entonces, aquí dice también, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí dice, si llega un ataque, te llega un dardo de fuego ponzoñoso, lleno de veneno para atacarte. Aquí dice, te voy a dar un ejemplo, declara la palabra. Hay muchos versos en la Biblia para combatir al enemigo. En ese momento, tú por fe, que es un fruto del Espíritu, lo encuentras en Galatas capítulo 5, tú por fe vas a hablarle a ese problema, a esa tribulación, a ese ataque, le vas a declarar, vas a hablarle con la palabra de Dios. ¿Sí? Con fe. Y si su fe no está fuerte, pídale ayuda, pídale fortaleza al Espíritu Santo para que usted llegue a ese ataque, esa tribulación, esa enfermedad. Usted va a declarar palabra, palabra en contra de esa tribulación, en contra de esa enfermedad, en contra de ese ataque vamos a decir, le levantan un falso. Usted va a declarar palabra en el nombre de Jesucristo. Un verso de la Biblia, usted va a declarar por fe en el nombre de Jesucristo. Pídale al Espíritu Santo la guianza de qué versos usted contraataca en el nombre de Jesucristo. Y créamelo, que si usted habla con fe supernatural, que es la arma número 4 supernatural, la fe es un arma supernatural celestial de poder, ¿sí? Ese ataque, esa enfermedad, esa tribulación va a caer en el nombre de Jesucristo. Pero usted le quiere pedir ayuda al Espíritu Santo para ver qué verso usted va a declarar en contra de ese ataque, ¿sí? Usted puede leer Salmo 91, Salmo 23. Hay varios salmos que usted, Salmo número 35. Muy bien. Voy a leer otro verso. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros recibimos al Señor Jesucristo por fe, ¿sí? Por eso aquí dice, somos justificados ante el Señor Jesucristo. Por eso ya desde el principio, esa fe ya va creciendo dentro de nosotros, desde el primer día que declaramos, confesamos con fe y recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, ¿sí? En nuestro espíritu. Amén. Todo nuestro ser le pertenece a Dios. Y cuando digo Dios, me refiero a Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Amén. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto
no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, como les acabo de explicar. Por fe somos salvos por gracia, porque la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, porque realmente nadie se merece ser salvo, porque tendemos a pecar, tendemos a hacer maldad. Esta carne que tenemos tiende al pecar, tiende a hacer maldad, tiende a portarse mal. Por eso, cuando recibimos por la gracia de Dios, por fe, la salvación, es hermoso, ¿sí? Porque, claro, arrepintiéndonos de nuestros pecados, número 1, ¿verdad? Por fe. Desde ese día empieza ya a utilizar usted su arma supernatural celestial de la fe, que es el arma número 4 de la armadura de Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que en el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por fe nosotros nos acercamos, mis hermanas y hermanos, a la presencia de nuestro Padre Dios, de Jesucristo. Por fe creemos que el Espíritu Santo nos guía, nos enseña la palabra de Dios, nos da discernimiento. Por fe creemos que el Espíritu Santo nos recuerda los versos bíblicos en nuestra mente y corazón para podernos utilizar con fe para atacar al enemigo en el nombre de Jesucristo y que caiga en el nombre de Jesucristo. Entonces, en ese momento, nosotros utilizamos nuestra fe supernatural al declarar la palabra en contra del enemigo. Y también podemos declarar por fe, estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Y si usted sufre de alguna enfermedad, por sus llagas fuimos sanados en el nombre de Jesucristo. Por las llagas del Señor Jesucristo fuimos sanados. Por fe lo declaramos. Amén. Entonces, la armadura de Dios se puede utilizar. Las armas las podemos utilizar dependiendo por lo que estamos pasando aquí en la tierra, ¿sí? Si usted está siendo atacado con una enfermedad, entonces usted va a utilizar esas armas para vencer esa enfermedad en el nombre de Jesucristo. O un ataque del enemigo, que el enemigo, el diablo y sus demonios estén utilizando otras personas para que lo ataquen, ¿verdad? O provocando accidentes. El enemigo también le gusta hacer eso, provocar accidentes. Entonces, por fe usted va a declarar, yo estoy cubierta con la sangre de Jesucristo. Por fe usted va a declarar versos bíblicos. Ninguna arma forzada en contra de mí prosperará en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, Marcos 11:24. Por lo tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed. Todo lo que pidiéramos orando, creer con fe, y el Señor responderá esa petición de oración. Pero recuerden, su forma de ser de nuestro Dios no es nuestra forma de ser. Sus caminos son diferentes a los de nosotros, ¿sí? Él va a responder la oración de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a lo que es mejor para usted, ¿sí? No, muchas veces Él nos responde a las oraciones de acuerdo a nuestra voluntad. Por lo general no es así. Es de acuerdo a lo que Él cree que es mejor para nosotros. Entonces, usted no se desanime, usted
ore con fe y crea con fe y el Señor responderá su oración, pero no de la forma que usted piensa, sino de la forma que Dios cree, nuestro Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, cree que es mejor para su vida. ¿Sí? Mateo 21:21. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Sí? Aquí dijo Jesucristo que hay que tener fe y no dudar. ¿Sí? Cuando usted declare la palabra de Dios, cuando usted crea en algo que el Señor va a responder, no dude, sino dígalo firme, creyendo con la fe, utilizando el arma de la fe supernatural celestial. Créalo en el nombre de Jesucristo. Aunque usted esté mirando todo lo contrario físicamente, acuérdese usted que nuestro Dios es espíritu y verdad. Es invisible, no lo miramos por lo general. Muchas veces sí se manifiestan, los ángeles de nuestro Señor Jesucristo, sus mensajeros. Muchas veces sí podríamos llegar a ver un ángel, un arcángel que el Señor Jesucristo envía para defendernos también. Entonces usted también por fe puede pedirle al Señor Jesucristo que envíe a sus ángeles, a sus mensajeros, para defenderlo, por fe. Pero se los tiene que pedir al Señor Jesucristo porque Él es el general de general, Él es el sacerdote mayor, Él es el jefe de jefe del ejército, legiones de ángeles. Él es el que los envía, el Señor Jesucristo. Los ángeles están bajo el mando del Señor Jesucristo. Amén. Así es que cuando usted ore y pida protección de ángeles, número 1, tiene que dirigirse al Señor Jesucristo, pedírselos a Él. Amén. Con fe, con la fe supernatural. Ya ven cómo están viendo que este es el arma, la armadura de Dios, ¿sí? La armadura de Dios. Saberla cómo utilizar en el nombre de Jesucristo. 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista, ¿sí? Nosotros andamos por fe. Nosotros somos más espirituales que carnales. Creemos más en lo invisible, en lo que no se mira, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo, Él se mueve en lo invisible. Como les digo, muchas veces sí se puede manifestar, hasta puede llegar a visitarnos el Señor Jesucristo en los sueños también, ¿sí? O nuestro Padre, Dios Jehová. Nada es imposible para Él. Así que recuerden, 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista, ¿sí? Así es que usted va a declararle la palabra al enemigo, al diablo y sus demonios, no basándose en lo que usted ve aquí físicamente. No por lo que vea, sino por fe en lo invisible. Porque el Señor es espíritu y verdad. Amén. Romanos 10:17, así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Su fe se va a incrementar escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Hoy en día ya hay muchas fuentes de información. Usted ya puede encontrar la palabra en audio. Usted puede encontrar la palabra en el internet ya en audio. Usted puede estar en su trabajo, puede ir manejando el Uber, puede ir manejando su taxi, escuchando la palabra de Dios, la Biblia, vía el audio, ¿sí? Porque si no puede leer la palabra de Dios, así llevar su Biblia, puede escucharla vía audio, ¿sí? Pues ustedes saben de lo que hablo. Ya podemos encontrar la palabra de Dios en audio en las redes sociales, ¿sí? En el internet.
Entonces es una forma de incrementar su fe, ¿sí? Pero no hay que poner ya excusas que no tengo tiempo para escuchar la palabra de Dios, no tengo tiempo de leer la palabra de Dios. Ya no hay excusas, porque en cualquier momento usted puede prender su celular y empezar a escuchar la palabra de Dios en audio. De esa forma se puede usted ayudar para que esa fe se incremente, que esa fe se vuelva un arma peligrosa en contra del enemigo. Estoy hablando que esa fe se vuelva un arma celestial poderosa en contra del enemigo. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe tiene que vencer al mundo mundano, al mundo de las tinieblas en el nombre de Jesucristo. Nuestra fe, cuando ya es un arma, usted la utiliza como parte de la armadura de Dios, ya es un arma peligrosa en contra de las tinieblas, en contra del mundo mundano, ¿sí? Ya su fe se vuelve una fe supernatural, poderosa, celestial, dirigida por el Espíritu Santo. Amén. Esa es la clase de fe que tenemos que tener cuando hablamos que nos ponemos la armadura de Dios. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, Jehová y Jesucristo tu Dios está contigo en donde quiera que vayas, ¿sí? Aquí hay una promesa, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿sí? Aquí Dios nos pide, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que esforzarnos y ser valientes, mis hermanas y hermanos y todo el que me escucha. Tenemos que esforzarnos y ser valientes y levantar esa arma de fe y utilizarla en contra del enemigo, ser un peligro para las tinieblas, para el mundo mundano, esa fe en el nombre de Jesucristo. Amén. Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y pasará, y nada no os será imposible. Mateo 17:20. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer aquí Marcos 5, 25, 34. La mujer que tocó el manto de Jesús. Lo tocó el manto de Jesús con una fe supernatural, creyendo que ella va a ser sanada y fue sanada. ¿Sí? Pero una mujer, Marcos 5, 25 al 34, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella tocó su manto con una fe fuerte, supernatural. En ese momento, ella estaba utilizando la armadura, una arma poderosa de la armadura de Dios, que es la fe, ¿sí? Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, sí, cuando ella tocó su manto con fe supernatural, poderosa, Jesucristo sintió que salió poder de él para sanarla, para salvarla. ¿Sí? Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Hola.
Sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, Jesús le dijo, hija, tu fe te salva, en paz, y queda sana de tu azote. En ese momento ella fue salva. Y en ese momento ella fue sanó, recibió la sanidad de ese flujo que sufría, de ese flujo de sangre que ella sufría por 12 años, ¿sí? Entonces, ven, aquí es un ejemplo que ella nos está dando, que el Señor Jesucristo permitió que se escribiera su ejemplo de ella, porque aquí nos está enseñando cómo ella utilizó la arma de la fe, de la armadura de Dios, ¿sí? Vamos a pasar a arma número 5, el yelmo de la salvación. arma número 5, el yelmo de la salvación. Voy a explicar qué es un yelmo, pieza de armadura que servía para cubrir y resguardar la cabeza, el rostro, la cara, y para resguardar también, tú sabes, la cabeza que guarda tu mente. Vamos a hablar ahorita ya espiritualmente, ¿sí? Pero físicamente era como un casco, ¿sí? Una armadura que cubría la cabeza, su cara, parte de sus ojos, ¿sí? Pero aquí vamos a trasladarlo a lo espiritual. En este caso, es el yelmo, o sea, el casco de la salvación, o sea, la salvación, que debemos guardar muy bien aquí. ¿Qué hace un casco? ¿Sí? ¿Qué hace un casco? Te protege, pero vamos a hablar en lo espiritual. El casco espiritual, el yelmo espiritual es la salvación. Entonces, para guardar esa salvación, utilizar el arma poderosa, supernatural de la salvación, hay que guardar nuestra mente, hay que guardar nuestros ojos. Hay que guardar, tú sabes, no, ustedes saben, mis hermanos y hermanas, no podemos también, por nuestros ojos puede entrar maldad, ¿sí? Por lo que observamos puede entrar maldad. La mente tiene que doblar rodilla y confesar que el Señor Jesucristo es su Señor y Salvador, ¿sí? Porque todo lo que aquí entra a la mente, esos pensamientos se transfieren al corazón y entonces el corazón empieza a maquinar maldad, empieza a generar obras malas, malignas, ¿sí? Nosotros tenemos que generar en nuestro corazón obras buenas, ¿sí? Entonces por eso tenemos que guardar nuestra mente. Y al guardar nuestra mente y nuestros ojos, guardamos nuestro corazón. Y al guardar nuestra mente, nuestros ojos físicos o espirituales y nuestro corazón, estamos guardando nuestra salvación. ¿Sí? Y les voy a explicar el arma espiritual de la salvación, qué es lo que es, que nos va a mantener firmes para estar seguros que tenemos a Jesucristo en nuestra vida y que podemos luchar contra el demonio, contra el diablo y sus demonios, ¿sí? Y tribulación, enfermedad, problema, que lleguen en el nombre de Jesucristo. Dardo venenoso, de fuego, ponzoñoso, podemos vencerlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, aquí les voy a presentar versículos bíblicos sobre la salvación. Romanos 10, 9, 10. La salvación es una relación de convenio con Jesucristo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará y limpiará de toda maldad. Para poder utilizar esa arma espiritual celestial de la salvación, también hay que mantenernos limpios, puros, santificados, ¿sí? Si llegamos a pecar, de inmediato hay que arrepentirnos, examinarnos nuestro corazón y arrepentirnos
y nuestro Señor, nuestro Padre Jehová y Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, nos perdonarán, ¿sí? Esos pecados a través de Jesucristo. Nos perdonará nuestro Padre Dios nuestros pecados. Ya conociendo uno a Jesucristo, ¿verdad? Porque aunque seamos cristianos, muchas veces podemos pecar. Porque siempre el Espíritu Santo siempre está luchando contra la carne, la carne pecaminosa, nuestros malos pensamientos que pudieran llegar a nuestra mente y de ahí se transfieren a nuestro corazón. De ahí, ¿qué pasa? Empezamos a obrar mal, ¿sí? Entonces siempre es una lucha. Por eso, mi hermana, mi hermano, si usted comete un pecado, aunque usted crea que es, por más significativo que sea el pecado, arrepiéntase de todo corazón, con un corazón humilde y humillado, y limpie su vasija, ¿verdad? Y limpie su mente, su corazón y el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo físico. Porque siempre tenemos que hacer buen uso de este cuerpo que tenemos, que es el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, muy bien, para que poder utilizar esa armadura, esa arma, para poder utilizar la armadura de Dios, la arma número 5, que es la salvación, o sea, hay que mantenernos puros y santificados, caminar en santidad, ¿sí? Para ser efectivos contra la lucha en contra del demonio y sus demonios, ¿sí? Juan 3:16, la salvación es dada a todo aquel que cree en Jesús. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Y su nombre es Jesucristo, mis hermanas y hermanos, Jesucristo. Usted le puede decir a ese problema, ¿qué es la salvación? La salvación es Jesucristo, ¿sí? Usted le puede decir a ese problema, a esa enfermedad, a esa tribulación, a ese sufrimiento, en el nombre de Jesucristo, hazte un lado. O declararle la palabra, el verso indicado para esa situación, en el nombre de Jesucristo. En ese momento usted está utilizando su salvación, su arma espiritual poderosa en contra del enemigo. En el nombre de Jesucristo, hazte un lado. En el nombre de Jesucristo, caes al suelo hecho cenizas. En el nombre de Jesucristo, y eres cenizas a los pies de Jesucristo. Amén. Efesios 2:5. La salvación es el bondadoso y el merecido regalo de Dios. Amén. Romanos 5:10. La salvación fue lograda por la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección al tercer día. Amén. Jesucristo venció la muerte al tercer día en el nombre de Jesucristo. Él fue resucitado a través del Espíritu hermoso, poderoso Espíritu Santo. Amén. Así es que usted esté firme en su salvación, no sea tibio, porque a los tibios los vomita nuestro Padre Dios en el nombre de Jesucristo. Usted esté firme en su salvación, creyendo en el Señor Jesucristo, esté firme en su salvación, leyendo la palabra de Dios todos los días y sabiendo que usted está respaldado por su salvación, que es Jesucristo, a luchar contra el enemigo. Utilizar correctamente esa arma de salvación de la armadura de Dios. Amén. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. Nuestra mente tiene que ser transformada por el Espíritu Santo. Nuestra mente tiene que doblar rodilla y confesar que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Esta mente, aquí dice, nos pide la palabra de Dios
que nuestra mente sea renovada, sea fortalecida a través de la palabra, guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Para no dudar, para no dudar en ningún momento de quién somos en el nombre de Jesucristo. En no dudar en ningún momento que está con nosotros el Señor Jesucristo para defendernos. Amén. Porque esta mente muchas veces quiere dudar, ¿sí? Quiere dudar. Pero esta mente, repito, dobla rodilla y confiesa que el Señor Jesucristo es su Señor y Salvador. Amén. Aquí como en Proverbios, les voy a leer Proverbios 4, 26 al 27, que en sí encapsula lo que es la armadura de Dios en general, ¿sí? Algo general así. Proverbios 4, 26, 27, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. ¿Sí? Ir de forma recta en los caminos, el camino estrecho del Señor Jesucristo. Amén, de la palabra. El Espíritu Santo nos dará la fortaleza para salir victoriosos, caminar por el camino estrecho. El Espíritu Santo nos dará que salgamos todos los días victoriosos, que caminemos todos los días victoriosos a través de ese camino estrecho. Amén. Protege la mente, aquí es una nota que yo escribí, protege la mente de los pensamientos negativos y de las tentaciones de desobedecer a Dios, ¿sí? Y muy bien, entonces ahora vamos a otra, les voy a leer otro verso, pero de aquí ya tenemos que pasar al arma número 6 porque ya se me está acabando aquí el tiempo, ¿sí? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos, no engañaos a vosotros mismos, no nos engañemos y hay que ser hacedores de la palabra, no solo escucharla, pero también hacedores de la palabra, ¿sí? Lucas 11:28. Y Jesús dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28, porque bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan, porque creen, porque tienen fe y guardan la palabra de Dios. Y cuando guardamos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestras emociones están firmes y podemos luchar en contra del enemigo utilizando esa fe supernatural, celestial, poderosa como arma. ¿Sí? Amén. Voy a pasar. Hay más versos, mis hermanos y hermanas, pero pues no voy a alcanzar a leérselos todos. Aquí estoy haciendo esfuerzo de leer los versos que el Espíritu Santo me guió aquí a hacer mis anotaciones para compartirlos con ustedes el día de hoy, pero el tiempo pues no nos alcanza. Proverbios 2:6, porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Entonces, aquí para que usted utilice su armadura de Dios, lea la palabra de Dios, porque nuestro Padre Jehová, en el nombre de Jesucristo, nos dará la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia de cómo utilizarla. Pasamos al arma número 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? Hebreos 4:12.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, la palabra de Dios es viva y eficaz, es viviente, porque servimos a un Dios vivo, servimos a un Dios verdadero, servimos a un Dios supernatural poderoso, que nuestro Padre Jehová, el gran yo soy, Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. Por eso, para que la palabra en su vida sea como una espada de dos filos que penetre el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, para que esa arma se vuelva supernatural, poderosa. Usted tiene que pedirle la guianza, la dirección al Espíritu Santo de qué versos usted va a declarar de acuerdo al problema, tribulación, enfermedad que usted está pasando en el nombre de Jesucristo. Ahí viene, Él ahí nos da la sabiduría a través del Espíritu Santo. Amén. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en la palabra de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está, la palabra de Dios, todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es una promesa de Dios, que si no nos apartamos de la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, si creemos en ellas, tenemos fe. Aquí dice, aquí nos promete el Señor Jesucristo que prosperará nuestro camino y todo nos saldrá bien. Amén. Todo nos saldrá bien a voluntad de nuestro Padre Dios en el nombre de Jesucristo. Porque recuerden, les recuerdo que Dios responde a nuestras peticiones de oración no a como uno piensa, ni a nuestra manera de ser, sino de su forma de ser y de sus caminos. Él va a contestar esas oraciones de acuerdo a lo que es mejor para nosotros. La palabra de Dios. Acuérdense, la arma número 6 es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Santiago 1, 22, 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Una vez más, nos da una promesa aquí, que seremos bendecidos en lo que hagamos, ¿sí? Si somos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, hacedores haciendo las obras buenas que nos llamó a hacer nuestro Padre Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Mateo 10, 34, 36. Estamos hablando del arma número 6, la palabra de Dios. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su
su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Aquí dice que la palabra de Dios muchas veces ni a nuestra propia familia que no son salvos no nos van a querer, ¿verdad? Muchas veces. Pero nosotros tenemos que estar firmes y ser un ejemplo a esa familia, a esos amigos, a esas amigas o a personas que nos conocen, luchar por ser un ejemplo que le servimos al Señor Jesucristo. No importa que si ellos se hacen nuestros enemigos porque pues les caemos mal, porque les servimos al Señor Jesucristo, porque leemos la palabra de Dios. Es lo que quiere decir aquí el Mateo 10, 34, 36. Que muchas veces algunas personas se podrían alejar de nosotros porque les servimos al Señor Jesucristo, pero mi consejo es que siga adelante y siga usted creyendo, ministrando con la palabra de Dios, utilizando la espada del Espíritu y la palabra de Dios para evangelizar a esas personas, para bendecirlas en el nombre de Jesucristo. Y más que nada usted ser un ejemplo, que vean que usted es un ejemplo lleno de amor y paz y de la sabiduría de Dios. Y ellos, al empezar a ver que usted ha cambiado, que es otra persona, es posible que ellos también sean salvos, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, por el ejemplo que usted les dé. Proverbios 35, toda la palabra de Dios es limpia, es el escudo a los que en él esperan. Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Amén. La palabra limpia nuestra vida. La palabra limpia nuestros actos que pudieran ser malos. Él nos limpia para hacer obras buenas, para ser un ejemplo con el carácter de Jesucristo. Amén. Leyendo la palabra de Dios. Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. ¿Qué es acrisolada? ¿Qué significa acrisolada? Les voy a decir intachable, íntegra, irreprochable. ¿Sí? Eso es lo que significa acrisolada. Aquí dice Salmos 18:30, acrisolada la palabra de Dios, perfecta, intachable, irreprochable. Escudo es a todos los que en él esperan. La palabra de Dios es el arma número 6, poderosa celestial, que tenemos que saber cómo usarla y ser guiados. Vamos a saber cómo usarla cuando somos guiadas por el Espíritu Santo, ¿sí? Porque muchas veces el Espíritu Santo nos va a traer palabra a nuestra memoria, a nuestro corazón, qué versos declarar en la situación que usted está, en el nombre de Jesucristo. Y voy a terminar con una breve oración aquí en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre mío Jehová, en el nombre de Jesucristo, te pido que nos des la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia de cómo utilizar la armadura de Dios, la armadura que tú nos has dado, Padre mío, que me refiero a cómo utilizar la verdad, la justicia, la fe, la espada del Espíritu, la palabra y nuestra salvación, Señor Jesucristo. Te pido en el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, bello y poderoso, hermoso, que a todo el que les está escuchando el día de hoy, le enseñes con sabiduría, que le enseñes, le des sabiduría, inteligencia y conocimiento de cómo ponerse la armadura de Dios, de cómo utilizar la armadura de Dios cuando lleguen ataques del enemigo, cuando llegue esa tribulación, cuando llegue esa enfermedad, en el nombre de Jesucristo. Te pido, Espíritu Santo, con mucho respeto te pido que les des la sabiduría, inteligencia, conocimiento de cómo utilizar la armadura de Dios, la armadura que nuestro Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo nos han dado.
a través de su palabra, sus santas escrituras. Gracias, Padre mío, por tu armadura que nos has dado, por estas armas espirituales supernaturales que nos has dado. Gracias por ser bueno. En el nombre de Jesucristo, para tu honor, gloria, te damos gracias por esta armadura que nos has dado de Dios. Tú eres Dios, Padre mío Jehová, Jesucristo y Espíritu Santo. Gracias. Amén. Y pues es más extenso este tema, mis hermanos y hermanas, es más extenso hablar de la armadura de Dios, pero aquí compartir lo más que pude compartir en esta hora. Soy evangelista Elizabeth Lizárraga, aquí a sus órdenes, y aquí humildemente estoy pues predicando aquí en Radio Bendición FM 103.3. Escúchenla. Es una estación de bendición. Tengo otros hermanos y hermanas que predican aquí en la radio. Es bienvenido para que nos escuche todos los días, para que su vida sea bendecida con sabiduría, entendimiento, conocimiento, inteligencia. Amén. Dios me los bendiga en el nombre de Jesucristo. Amén. Bonitas tardes.